y tiene que ver con la tasa de embarazos, y para ello vamos a comunicarnos, estamos en comunicación con Walter Martelo. Él es defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires. Martelo, Fernanda Navamuel, Darío Varas lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto también. Bueno, cuéntenos, hay un grupito, digamos, de pueblos y de municipios, algunos más chicos, otros más importantes, más grandes en cuanto a población, que, digamos, se ve elevada la tasa de embarazos, y para ello hay políticas de Estado, ¿no? Cuéntenos qué es lo que se plantea la Defensoría al respecto. Sí, lo que notamos a partir de una respuesta a un pedido de informes que nos remitió el Ministerio de Salud y que de hecho está publicada en su propia página, una enorme digamos, distorsión en lo que tenía que ver el índice general, el porcentaje de embarazo adolescente, que es bueno aclarar que viene descendiendo en los últimos años, y en el 2016 se ubicó en un porcentaje promedio para toda la provincia en el 11,2%. Se cayó un grupo de municipios, como bien vos decías, con una elevadísima tasa respecto a ese promedio, en algunos casos llegando hasta el 17%, y que además no se compadece con lo que viene sucediendo en otros países. Reitero, si bien el porcentaje en la provincia de Buenos Aires ha ido descendiendo en los últimos años hasta llegar a la última medición, que es el 11,2%, por ejemplo, en Montevideo la tasa de embarazo adolescente es de un 7%. Con lo cual, si uno compara la ciudad de Montevideo con alguna de las que nosotros expusimos en el informe, digamos casi en el interior de la provincia, en algunos lugares se triplica esa tasa. Yo creo que esto es producto de lo que manifestábamos en un informe anterior. Digamos, la Argentina tiene una ley de educación sexual avanzada, pero que no se viene cumpliendo, y me parece que por allí hay que insistir muchísimo más en lo que tiene que ver con la educación sexual integral, que es el concepto que maneja esa ley, fortaleciendo los dispositivos, y que a medida que, digamos, uno se desplaza de los centros urbanos más importantes, es obvio que este indicador indica que justamente hace falta profundizar esas políticas, ¿no? Sí. Usted, como defensor del pueblo, nos explica que no se aplica esta ley de avanzada, ¿no? Esta ley de educación sexual. ¿Cuáles serían los organismos de control para que se pueda llevar a cabo la ley y implantarla, y que, bueno, que funcione, que sea eficaz? Sí, el organismo de control obviamente es la Dirección General de Escuelas. Sí. Hay una ley nacional que en el artículo 5 dejó librada a la situación de las creencias también la modalidad de implementación de este sistema de educación sexual integral. Para nosotros esa ley debe modificarse y debe derogarse esa situación, porque hemos visto comunicados públicos y decretos públicos, por ejemplo el arzobispo de La Plata, donde se manifiesta contrario a la educación sexual, y conceptualmente la ubica, y esto lo digo textual porque lo dice su propio documento, en una educación en la castidad, cuando todos sabemos que eso, digamos, en los jóvenes, más allá que concurran en un establecimiento religioso, privado o público, no se compadece con el actual digamos, idiosincrasia y modo y hábitos de vida de los chicos. Los chicos muchas veces eligen ir a una escuela religiosa no por sus creencias, sino por otras particularidades, como por ejemplo la cercanía, digamos, la disposición de matrícula, etcétera. Respetando esas creencias, nosotros creemos que la salud sexual no debe tener distinción, y debe haber un plan único. Y esto me parece que el Estado en los últimos años se ha corrido un poco, reitero, dejando libradas situaciones vinculadas a las creencias, a las modalidades educativas de escuelas privadas, y es así donde más se falla. Esto lo que haría sería alejar cada vez más al Estado de la laicidad, ¿no? De lo laico, en permitir esto, lo de las creencias, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, y yo creo que hay que modificar ese artículo. Claro. Quinto. No puede haber dos estándares de educación sexual, uno basado en criterios estudiados, que oportunamente en el año
2010 se incorporó a la currícula de los establecimientos públicos y otro dejado, digamos, librado las creencias, que la respeto, pero me parece que en este tema y con estos índices tan importantes debemos estandarizar esa educación. Sí. Tuvimos el antecedente de la Corte la Corte Suprema de Salta que había fallado que en el horario escolar tradicional no se debe dar la cuestión de religión, sino debe ser un horario extraescolar. Y que sería como un paso, ¿no?, para decir, bueno, vamos a hacer cumplir ahora la ley de educación sexual integral. ¿Cómo se podría pensar eso acá en Provincia de Buenos Aires para judicializarlo y tratar de llegar a esto también y con eso garantizar una ley nacional, ¿no?, que todas las leyes provinciales y todas las decisiones provinciales tienen que estar sometidas a una ley de jerarquía nacional? Sí, yo creo que debe estar dentro de la currícula como se estableció en el año 2010 y dentro del horario de clases. Pensar que los padres o los alumnos van a concurrir a un horario extracurricular para una clase de educación sexual, digamos, no se compadece mucho con la realidad por distintas razones, porque muchas veces se trabaja o se tiene, digamos, otras ocupaciones. Y más allá de establecer la obligatoriedad, como se salta de otros talleres, digamos, fuera del horario, a mí me parece que no es lo acertado. Pero hay un grupo de expertos importantes que en el año 2010 se estudió acerca de la modalidad, elaboró cartillas de contenidos, estableció parámetros. Lo que falta es estandarizarlo, o sea, que se aplique en todos lados igual, en toda la Argentina. Salta, digamos, tiene la particularidad también de ser un estado muy vinculado a lo religioso, y por allí también estas particularidades, pero el norte de la provincia de Buenos Aires justamente es donde existen los niveles más altos de embarazo de adolescentes. Claro. Casi duplican a la provincia de Buenos Aires, con lo cual también ahí hay una contradicción. O sea, me parece que donde los índices son más elevados hay que ponerle más carga de educación sexual integral, y no por el contrario, ¿no? Por mi parte, consultarlo acerca de estas políticas y si este grupo de distritos que vemos acá como Navarro, Rivadavia, Alem, General Paz, Ayacucho, Casares, no son muchos, San Pedro, para los 135 que son en la provincia, no son tantos. ¿Se detectó qué puede estar pasando o algún patrón que sea común a todos en cuanto a las políticas de salud, pero también a cuestiones que tengan que ver con el empleo, a cuestiones que tengan que ver con alguna cuestión social que estén pasando? No sé, ¿se ha hecho algún estudio, digo, de estos lugares? No, lo que ahí vos ves en esos números que estás comentando es un corte sobre, hicimos un corte sobre en aquellos municipios donde las cifras daban sobre encima del 14%. Claro. El promedio provincial es el 11,2%, decimos un y expusimos. Yo creo que tiene que ver con múltiples aristas. Ajá. Una de ellas es, y se verifican todos ellos, la falta de programas municipales respecto a la concientización. Después, digamos, lo que ocurre en el interior es que también hay una fuerte, digamos, incidencia en lo que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Las idiosincrasias de las creencias, etcétera, de los establecimientos educacionales, sobre todo los secundarios. Pero no hay un patrón común, tiene que ver con particularidades en cada lugar. Lo que sí es cierto que cuando uno hace una consulta de características de qué planes están implementando adicionales respecto a estos indicadores, en la mayoría responden que ninguno. Con lo cual me parece que por ahí es donde debemos insistir, ¿no? Bien. Respecto a las políticas públicas para llevar a esto adelante, ¿han sufrido algún tipo de vaciamiento, de restricción? Sí, los programas con el tiempo, a partir del 2010, reitero, han tenido una relajación, si se quiere, pero sobre todo en las escuelas privadas y religiosas. Creo que ahí es donde se nota más este nivel de relajación respecto al cumplimiento
de la ley. Las escuelas públicas medianamente se cumple porque está incluido en la currícula obligatoria, pero las escuelas privadas hay una suerte de relajación respecto al cumplimiento. Y hoy por hoy, tengamos en cuenta que en la provincia de Buenos Aires casi el 30% de los alumnos de las escuelas secundarias concurren a establecimientos privados. Sí. Esta relajación que usted nos plantea que inició, bueno, decayó ya a partir del 2010 y una relajación profundizada en escuelas religiosas. Sí. Yo me imagino, no tenemos herramientas desde el Estado para poder volver a eso, volver a la condición del 2010 y en vez de bajar, volver a subir en inversión, en programas, en actividades, capacitaciones para los docentes, capacitaciones para los propios alumnos. Sí, yo como vos creo que sí, que tenemos las herramientas. Tenemos que incrementarlas. Reitero, los planes están, la inclusión en la matrícula está. Digamos, falta la implementación por parte de las autoridades y por eso le hemos remitido un pedido de informes al Consejo de Educación de la provincia y a la Dirección General de Escuelas para que nos manifiesten, bueno, cuál es la visión de ellos a partir de esta situación y qué acciones están tomando para volver a esos estándares que vos mencionabas del 2010 cuando estuvo en auge, digamos, lo que se conoce como ESI, Ley de Educación Sexual Integrada. Bueno, Martelo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, cualquier novedad seguramente lo vamos a estar conociéndola en cuanto a los índices también y lo que se está haciendo en cada distrito. No, gracias a ustedes y creo que parte también de que bajen esos índices de la difusión que los medios nos permiten darle al informe, así que les agradezco mucho. Cualquier información que tenga, siempre sepa que estamos a disposición, que es un tema que nos preocupa. Estamos en un clima de época en donde el tema de la educación sexual está en escena, que por ahí queda un poco cubierto, pero que está en el panorama en general, así que vamos a prestarle mucha atención a este tema. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el defensor del pueblo.